sitio, el 99% de la gluconeogénesis se hace en el hígado y entre el 1 y el 5% en el riñón, ¿sí? Entonces, el principal tejido gluconeogénico en todos los animales es el hígado. En el caso de los rumiantes, ¿cómo es la concentración de glucosa en sangre? Pues son hipoglicémicos. Hay menos glucosa en sangre que en los demás monogástricos, ¿sí? Por razones lógicas. La absorción de glucosa en el intestino es muy poca. La cantidad de glucosa que sobrepasa al rumen, que no se comen las bacterias, es muy poquita. La mayor parte de la glucosa se la comen las bacterias y la convierten en ácidos grasos volátiles. ¿Cuál es otro producto importante de la fermentación ruminal? La proteína microbiana. ¿A qué me refiero con proteína microbiana? Que todas esas bacterias que viven en el rumen, toda esa microbiota enorme que hay en el rumen, en algún momento pasa al intestino delgado. Y las vacas, las cabras, los borregos, los venados, están comiendo cuerpecitos de bacterias, ¿no? Están comiendo proteína microbiana. ¿Sí me entendieron, chicos? ¿Puedes repetir lo de la proteína microbiana? Sí, o sea, haz de cuenta, en el rumen hay un montón de bacterias, muchísimas. Ahorita vamos a ver millones de millones. Y todos esos cuerpecitos de bacterias, pues, ¿qué les pasa? Pues que en algún momento se pasan al intestino delgado. Y la bacteria, perdón, y la vaca de manera indirecta está comiendo cuerpos de bacterias. Y esos cuerpos de bacterias, ¿qué es lo que más tienen? Proteína microbiana. Y la proteína microbiana es de bastante buena calidad. ¿Sí? Entonces, los productos de la fermentación ruminal, los dos más importantes son los ácidos grasos volátiles y la proteína microbiana. Todos los cuerpecitos todos los cuerpecitos bacterianos que se comen las vacas. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, profesora. Entonces, el rumen, digo, a ver si lo podemos ver en presentación. Si no lo ven después, es que lo que quiero que vean es cómo, no sé, cómo se mueve, ¿no? Aquí tenemos, no sé si lo pueden ver en presentación, si no, pónganlo ustedes en su celular o en su computadora para que vean en el cuadrito que está arriba hacia su mano derecha cómo son las contracciones primarias del rumen y las secundarias. Lo que quiero que vean en el dibujo es que aquí tengo el rumen, que es enorme, ¿sí? El retículo, aquí está el esófago, todo este es el rumen, el retículo que está hacia adelante y funciona a la par del rumen, se dice que es rumen retículo, porque los dos trabajan juntos, ¿sí? Luego viene el omaso, que es una redecilla, y luego el abomaso, que es el estómago verdadero, y después la salida hacia el intestino delgado, ¿sí? Si ustedes ven esto en su computadora o en su celular y ven los movimientos del rumen, se podrán dar cuenta de que arriba siempre hay una capa de gas, ¿sí? Y que de esta capa de gas me tengo que deshacer porque llega un momento en que se hace mucho y las vacas lo tienen que eructar. ¿Cómo sale el gas? En forma de eructo, ¿sí? Y que en la parte de abajo, donde está el pastelito siempre el ácido graso volátil predominante es el acetato, ¿sí? Luego tengo propionato y butirato. Y con la dieta yo puedo modificar al acetato y al propionato, pero no al butirato. El butirato siempre se queda estable. Y luego tengo un poquito de otros ácidos grasos volátiles, ¿sí? En general, el rumen representa del 15 al 20% del peso vivo de los animales. A un bovino le caben entre 100 y hasta 200 litros de agua, ¿sí? Y a una borrega o a una cabra entre 8 a 12 litros. Ajá. La mayor capacidad pues la da el rumen retículo, luego al omaso le cabe poquito a las vacas, pero mucho más a las borregas y a las cabras, y el abomaso es más grande el de los bovinos y más chiquito el de las ovejas y de las cabras, ¿sí? El rumen es el más grande de los preestómagos,
está saculado por pilares musculares, tiene numerosas papilas y es un lugar de almacén y mezcla de alimento. Tiene un ambiente anaerobio para la microbiota y es una poza de fermentación por excelencia. Vean las papilas ruminales, ¿sí? Luego viene el retículo. Les dije que rumen y retículo normalmente funcionan juntos, ¿no? El retículo es un saco craneoventral al rumen. Tiene un epitelio reticular en forma de celditas con numerosas papilas. Aquí está lleno de papilitas. Es un receptáculo para objetos pesados y está conectado al abomazo por el orificio retículo masal, que es una válvula que retiene partículas alimenticias en el rumen hasta de un diámetro de 1 a 2 milímetros. ¿Sí? Luego tenemos al omazo. El omazo es el librillo. Vean que esto, por este tipo de, como está ordenada su mucosa, se le puso librillo porque parecen hojas. Recibe las partículas del alimento masticadas y ya digeridas por los microorganismos. Es esférico. Tiene anchos pliegues longitudinales u hojas en su interior, donde aquí no se alcanza a ver, pero si ustedes lo ven en grande en su computadora, se ven pequeñas papilas. Absorbe agua y electrolitos de los alimentos y retiene partículas de alimento entre sus hojas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones ruminales? Pues el rumen tiene una temperatura, está lleno de sustratos, tiene un pH, está lleno de microorganismos, de una microbiota ruminal, es un medio acuoso, se mueve y está en anaerobiosis. Ajá. Dentro del rumen viven un montón de microorganismos, de muchas formas, bacterias, protozoarios, hongos, de todo. ¿Y cuántos son muchos, no? Pues protozoarios tengo de 20 a 200,000 por mililitro de líquido ruminal, que equivale a 200,000 o a 1,100 miligramos por cada 100 mililitros de líquido ruminal. Dijimos que a una vaca le podían caber hasta 200 litros, así es que hagan cuentas, ¿no? Bacterias, de 1 a 10,000 millones por mililitro de líquido ruminal, que en gramos equivale a 300 o 1,600 miligramos por cada 100 mililitros de líquido ruminal. Y además vean, si ustedes pueden ver estas fotografías, están muy bonitas porque son de microscopio electrónico y las bacterias están pegadas al alimento, ¿sí? Eso, la unión de la bacteria con la partícula de alimento se llama celulosoma, ¿sí? Los rumiantes se caracterizan por hacer rumia, ¿no? Y la rumia es un proceso que hacen los rumiantes y los pseudorumiantes. Los pseudorumiantes son, por ejemplo, los chevrotaínes, los camellos y las llamas, y consiste en la regurgitación, en la regresada de la ingesta desde el retículo rumen hacia la boca para ser remasticada, reinsalivada y redeglutida. ¿Cuándo sucede la rumia? Cuando el animal está descansando y no cuando está comiendo. Ajá. ¿Cuál es su objetivo? Disminuir el tamaño de partícula. Ese es el objetivo de la rumia, disminuir el tamaño de partícula, hacer lo que el animal se comió de fibra, hacerlo chiquito. ¿Para qué lo quiero hacer chiquito? Para aumentar su superficie de absorción para aumentar la superficie de digestión, para que las bacterias se puedan pegar bien a esa fibra y con sus enzimas la puedan digerir. Para eso sirve la rumia, para disminuir el tamaño de partícula. Entonces dijimos que la rumia ocurre principalmente cuando el animal descansa y no cuando come. Vean, en pastoreo, los animales están rumiando lo azul principalmente en la tarde. Claro, no significa que no rumian durante todo el día. Significa que acá donde no están comiendo van a rumiar más. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver los mecanismos de la rumia, y el primero es la regurgitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la regurgitación? Es que el alimento se regrese, ¿sí? Para esto necesito, ¿cuál es mi primer estímulo? Pues la fibra del alimento
se va a poner cerca del esfínter del cardias, porque acuérdense que el esfínter del cardias era un esfínter que estaba a la entrada del estómago, pero aquí el estómago está mucho más lejos. Entonces el cardias está a la entrada del rumen retículo. Ajá. Se pone toda esta malla de fibra alrededor del cardias y hay una contracción del retículo. El retículo es chiquito, ¿se acuerdan? Que va a forzar a que la digesta empuje y abra el cardias. El animal va a inhalar con la glotis cerrada y se va a producir vacío. El esfínter del cardias se va a abrir y el esófago se va a dilatar. Y se va a provocar una presión negativa que va a succionar a la digesta hacia el esófago. Y va a haber movimientos de peristalsis reversos, o sea, antiperistalsis rápida, para llevar la digesta hacia la boca. Así se da la regurgitación. ¿Alguna duda? No, doctora. No, doctora. No. Y luego viene la remasticación, la insalivación y la redeglución. El bolo se remastica, los movimientos de masticación son mucho más deliberados, mucho más lentos que en la fase inicial cuando el animal comió. El alimento se vuelve a reinsalivar, la digesta se vuelve a reinsalivar, las glándulas parótidas van a secretar mucha más saliva durante la rumia que durante el proceso de consumo de alimento. ¿Ah? La glándula parótida va a secretar una saliva que tiene mucho bicarbonato de sodio. Ajá. Y luego el animal va a volver a tragar, ¿sí? Después de que se remasticó lentamente y se reinsalivó porque las parótidas le pusieron mucha saliva con mucho bicarbonato de sodio, entonces el animal va a volver a tragar y el alimento va a pasar de nuevo por el esófago al rumen. Entonces, el alimento estaba aquí, lo regresa, lo remastica, lo reinsaliva y lo redeglute. Y ahora las partículas son más chiquitas. ¿Cuántas veces? Pues cuantas sea necesaria para que la superficie de absorción sea lo suficientemente chica para que las bacterias puedan pegarse y secretar sus enzimas y se lleve a cabo la digestión. Obviamente piensen, ¿quién va a rumiar más? Una vaca que está comiendo alfalfa fresca, recién cortada, con 10% de floración, o una vaca que está comiendo rastrojo de maíz. Pues va a rumiar mucho más la vaca que está comiendo rastrojo de maíz, porque el alimento es mucho más grueso, ¿sí? Tiene mucha más fibra que el que está comiendo alfalfa recién cortada con 10% de floración. ¿Sí, chicos? ¿Sí me entendieron? Dime. Doctora. Doctora. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Niños? Creo que no. Creo que no. ¿No? Entonces, la rumia, ajá, sabemos que la regurgitación se inicia con una contracción extra del retículo, adicional a la contracción que ocurre normalmente para mover. Ajá. Entonces, es un movimiento especial del retículo para regurgitar. Hay un incremento en la presión líquida en la región del cardias, hay un esfuerzo inspiratorio con la glotis cerrada y la relajación del esfínter distal del esófago o cardias. El bolo del contenido ruminal es expulsado hacia el interior del esófago. Hay una contracción antiperistáltica rápida, porque ahí hay músculo estriado. Y una vez en la boca, el bolo alimenticio es exprimido con la ayuda de la lengua del exceso de líquido y es remasticado. Después de 40 a 50 movimientos de masticación, es redeglutido para iniciar un nuevo ciclo de rumia. ¿Qué factores afectan la rumia? Pues obviamente la dieta y su forma de presentación, es decir, cuánta fibra tiene y cómo está compuesta esa fibra. Ya les dije, no es lo mismo alfalfa verde que rastrojo de maíz. Ajá. Alimentos con un alto contenido de fibra y mayor proporción de celulosa y lignina requieren de una mayor masticación para disminuir el tamaño de partícula.
Aquellos con mayor contenido de fibra soluble, como la alfalfa recién cortada, son más rápidamente digeridos en el rumen. El tiempo de rumia está positivamente relacionado al tamaño de partícula, observando que el tamaño mínimo óptimo para estimular la rumia es de 10 milímetros. Ojo, apúntenlo, grábenselo en el cerebro. Mínimo necesito 1 centímetro para que se estimule la rumia. Un rumiante que no rumia, ¿sí? Un rumen que se deja de mover es una vaca o una cabra o un borrego que se muere, ¿sí? La rumia tiene que estar estimulada todo el tiempo. ¿Cuál es el tamaño mínimo de partícula para que el rumen se mueva? 10 milímetros, 1 centímetro. Si ustedes le dan el rastrojo de maíz molido polvo fino a las vacas, no van a estimular la rumia, aunque sea rastrojo de maíz. Tiene que ir picado, no molido. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Familia, todos entendieron lo del centímetro. Es una pregunta no de examen, es una pregunta de la vida. Si ustedes llegan a trabajar a un rancho y se les ocurre la gracia de que para aumentar el tamaño para disminuir el tamaño de partícula, mejor se los doy completamente molidos, lo que van a provocar es que se mueran todos los animales, porque no se va a estimular la rumia, el rumen se va a quedar parado y los animales, adiós, se mueren. Mínimo 1 centímetro. El forraje va picado, no molido. ¿Todos entendieron? No es pregunta de examen, es cuestión de práctica, de saberlo para siempre, de que no se les puede olvidar nunca. Mínimo 1 centímetro. Sí, Chamacos. Sí, Sí, doctora. maestra. Sí, doctora. ¿Qué es el eructo? Pues en la fermentación ruminal se produce una importante cantidad de gas. Esos gases son principalmente CO2 y metano. Fíjense, se producen de 30 a 50 litros en los bovinos y 5 litros en las cabras y en los borregos. Ese gas se tiene que expulsar, no se puede quedar ahí acumulado. ¿Ah? La acumulación del gas en el rumen produce timpanismo, ya lo vamos a ver después. ¿No? La producción de gas es mayor después de una comida, es decir, de 30 minutos a 2 horas después de que el animal comió, porque hay una mayor actividad microbiana. Ajá. El eructo es sacar ese gas, ¿no? Es un reflejo o un mecanismo vago-vagal que involucra al centro del eructo en la médula oblonga, ¿sí? En respuesta a la presencia de gas en el área del cardias, de nuevo, el retículo se contrae otra vez, pero es un movimiento especial. Similar al de rumia, al tiempo que el esfínter del esófago, o sea, el cardias, se abre y la burbuja de gas entra al esófago y es llevado cranealmente por una contracción antiperistáltica del músculo estriado del esófago. Ajá. Entonces, el rumen hace otros movimientos especiales, ¿sí? ¿Cuáles eran los movimientos del tubo digestivo? Peristalsis y mezclado, ¿sí? ¿Cuáles son los movimientos del rumen? Peristalsis, mezclado, rumia y eructo. Apúntenlos. Los movimientos del tubo digestivo son peristalsis y mezclado. Los movimientos del rumen son peristalsis, mezclado, rumia y eructo. O sea, tengo 2 movimientos más especiales del rumen. Eructo para sacar el gas, rumia para regresar el alimento. Pero además hay peristalsis y hay mezclado. Mezclado porque tengo que mezclar todo lo que el animal se comió y todo lo que está yendo y viniendo con las bacterias, ¿no? Es muy importante que todo el alimento se inocule de bacterias. Mezclado para minimizar los efectos de la estratificación. Imagínense el alimento en una bolsa o en un tambo de 100 litros. Pues claro que hay estratificación, pero quiero que esa estratificación de repente se quite, ¿no? O sea, se esté mezclando todo el tiempo. Y tengo que estarlo mezclando para que los productos de la fermentación, los ácidos grasos volátiles, se vayan a la pared ruminal. Porque, ojo, en el rumen no hay enzimas de la vaca,
pero hay absorción de ácidos grasos volátiles. La absorción de los ácidos grasos volátiles se lleva a cabo por las células de la pared ruminal. Apúntenlo, porque eso es para la vida. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, A mí, doctora. Entonces, último, ¿se la puede repetir? Sí, doctora. Que la absorción de los ácidos grasos volátiles se lleva a cabo por la pared ruminal. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿me puedes mencionar 3 enzimas del rumen? Te estoy haciendo una broma, ¿sí? En el rumen no se producen enzimas. Las enzimas que hay en el rumen las produjeron las bacterias. Pero sí hay productos finales de la fermentación. Así como dijimos, ¿cuál es el producto final de la digestión de los carbohidratos en los monogástricos? Monosacáridos, ¿no? ¿Cuál es el producto final de la fermentación, de la digestión de las proteínas en los monogástricos? Los aminoácidos. Bueno, ¿cuál es el producto final de la fermentación de los carbohidratos en el rumen? Los ácidos grasos volátiles, y se absorben por la pared ruminal. ¿Cuáles son los 4 movimientos del rumen? Peristalsis mezclado, rumia y eructo. ¿Tienen alguna duda? No. no, doctora. ¿Cuáles son los factores físico-químicos del microambiente ruminal? Bueno, necesito sustratos. Esos sustratos son alimentos y saliva. Hay anaerobiosis, hay un potencial redox entre menos 250 y menos 450 milivolts, y hay ausencia de oxígeno. O sea, ausencia no es 0, hay como el 6% de oxígeno. Ajá. Temperatura entre 38 y 40 grados centígrados, que se puede elevar mucho más por el calor de fermentación. Si ustedes le pudieran meter la mano a una vaca después de comer, a las 3 horas después de que comió, estaría hasta 50 grados. pH, entre 5.5 y 7. ¿De qué depende el pH? De lo que esté comiendo el animal. Ajá. pH 5.5 es ácido, 7 es neutro. 5.5 cuando come una dieta alta en concentrados. Presión osmótica entre 260 y 340 miliosmolar por litro. Humedad entre 80 y 95%. Depende de la naturaleza del alimento. O sea, un animal que come rastrojo de maíz, pues tiene menos agua y tiene que producir mucha más saliva, ¿sí? Un animal que come ensilado, pues tiene más agua y tiene que producir menos saliva. ¿Ah? Concentración de amoníaco, más de 5 miligramos por decilitro, para que haya un adecuado desarrollo de bacterias. Las bacterias necesitan amoníaco para poder multiplicarse. ¿Sí? En el rumen, los desechos no digeribles se tienen que ir, o sea, pasan del rumen al intestino delgado. Y hay absorción de ácidos grasos volátiles por la pared ruminal una vez que se llevó a cabo la fermentación de los carbohidratos. ¿Tienen alguna duda? Y bueno, el contenido ruminal entonces va a estar estratificado, ¿sí? Y entonces, aunque no quiera, tiene que haber un poco de estratificación. La capa gaseosa, la capa sólida y la capa líquida. La capa gaseosa está en la parte superior y en ella se encuentran los gases producidos durante la fermentación de los alimentos. ¿Cuáles son los gases? CO2 y metano. ¿Ah? Luego viene una capa sólida, que está formada por el alimento y los microorganismos flotantes. Hasta arriba está el alimento, que es más reciente, y en la parte baja de esta, las partículas más chicas. El alimento consumido con anterioridad, es decir, lo que consumió ayer, por ejemplo, está en el fondo de la capa sólida, ya que ya se fermentó y se redujo su tamaño, y ya puede ser captado por el retículo y salir a través del orificio retículo-omasal. Y la capa líquida, que se localiza más ventralmente y contiene líquido con partículas de alimento y microorganismos. En todas hay microorganismos, porque los microorganismos también están pegados a la pared ruminal, ¿sí? Entonces, vean, la capa sólida
La capa gaseosa está hasta arriba y la capa sólida se divide en dos. El alimento grueso, que es lo que el animal comió hoy, y el alimento fino, que es lo que el animal comió ayer. Y abajo está la capa líquida. Dijimos que había movimientos ruminales de mezclado para intentar que estas capas se estén moviendo, ¿no? Y luego aquí tengo el orificio reticulomasal, lo que está muy chiquito, y me regreso, en la parte de arriba, en el alimento grueso de hoy, el tamaño tiene que estar entre 1 a 2 centímetros. En el alimento de ayer, el tamaño del alimento tiene que estar entre 2 a 3 milímetros. ¿Ven cómo bajó muchísimo el tamaño? Y eso se debió a la rumia, ¿sí? ¿Sí todos entendieron? Sí, profesor. Sí, doctora. Maestra. Dime, ¿me vas a preguntar algo? ¿Nada? Bueno, ahí vamos a dejar la clase de hoy. Al rato les voy a mandar la tarea y esta presentación para que con la presentación puedan hacer la tarea, ¿ok? Sí, doctora, muchísimas gracias. Doctora, gracias. Bueno, chicos, Gracias. adiós, bye. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, bye.